Uno de los sectores más golpeados por esta crisis sanitaria del coronavirus en México, sin lugar a dudas, es el de los servicios, el del turismo, que todavía se ve lejísimos el momento, la fecha o los tiempos en que estos sectores golpeados por la crisis sanitaria vayan a recuperarse, vayan a empezar a reactivarse. Y evidentemente esto traerá y está trayendo consecuencias gravísimas para la economía de este país. Para abundar en el tema, esta mañana me enlazo vía telefónica con José Manuel López Campos. Él es el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Servitur, la Concanaco. José Manuel, me da gusto saludarle. Bienvenido, muy buenos días. Hola Antonio, muy buenos días. Muy buenos días. Pues usted, José Manuel López Campos, en su calidad de presidente de la Concanaco Servitur, ¿cuál es el panorama que día a día ve en medio de este problema para el sector que usted encabeza, un sector neurálgico importante para este país y que no se ve, desgraciadamente, por dónde empieza la reactivación de la economía a través de ello? Bueno, después de considerar que es una línea muy delgada y muy delicada entre la atención a la contingencia sanitaria, que la prioridad para todos en el país es la salud y la vida de los mexicanos, también tenemos que paralelamente trabajar en la activación de la economía, que es otro aspecto que es indispensable atender, porque no es un país desarrollado México y no tiene los recursos la gente para permanecer con los negocios cerrados, con los establecimientos confinados, con la gente en sus casas. Es como medida precautoria que era necesario tomar para mitigar el contagio del coronavirus, pero que ya está teniendo un efecto devastador en la economía. Ciertamente, como tú mencionaste, el sector más afectado en esta pandemia ha sido el sector de los servicios, en particular el turismo, porque para este segmento de la economía empezó la contingencia antes que para las demás empresas, y desafortunadamente va a ser de los últimos sectores en los que se recuperará por la misma forma en la que se dan los servicios en esta actividad, que requieren de proximidad social, que hay mucho contacto con el cliente usuario, con el que se hospeda, en los restaurantes, y porque se da en eventos masivos en muchos casos, como es el transporte aéreo, como es el transporte terrestre también cuando se da por carretera, de modo de que lo que queda es hacer un esfuerzo conjunto entre autoridades, sectores productivos, que no solamente son las empresas, sino la disponibilidad del sector laboral y la sociedad civil en su conjunto, para reactivar este sector que se había convertido en uno de los motores de la economía de nuestro país, ya que en 2019 representó cerca del 9% del Producto Interno Bruto Nacional y dio empleo de manera directa e indirecta a más de 10 millones de mexicanos. Así es, José Manuel. El problema parece que va para largo. Desgraciadamente, lo que está pasando en el descontrol, ¿qué es lo que está pasando en el descontrol de la crisis sanitaria? No hace pensar otra cosa. Y ustedes, ¿cómo ven el panorama, por ejemplo, al corto y mediano plazo? Estamos hablando de que al año le queda la mitad, le quedan escasos 6 meses, pero en medio de todo esto, yo le pregunto, ¿cómo prevén ustedes el desempleo, el cierre de comercios, el cierre de hoteles, el cierre de restaurantes? Porque muchos ya no están soportando la crisis. Bueno, los números de desempleo formal se han estado reportando periódicamente. Ya tenemos más de 1 millón de empleos que se han perdido en el sector formal. Es aún mayor el número de los empleos que se han perdido en la informalidad. Antes de la pandemia, 6 de cada 10 empleos estaban en informalidad, y en esa proporción también se están desocupados actualmente. Y a esto hay que sumarle que, Antonio, cada año por el bono demográfico en nuestro país se incorporan 1.300.000 jóvenes a la población económicamente activa y que necesitan de la creación de nuevos puestos de trabajo. La recuperación se ve cuesta arriba. Esa palomita a la que se refiere el secretario de Hacienda, pues ciertamente no es en la misma proporción en la que cayó. Así está indicado, y lo compara con el logotipo de Nike. Estamos hablando de que la recuperación
además de ser cuesta arriba, va a ser más prolongada. Cuando en 2009 tuvimos la epidemia de la influenza, el tiempo para recuperación del sector turístico fue alrededor de 14 meses. Y entonces la epidemia no fue ni tan prolongada en el tiempo, ni fue tan severa la afectación, y además era una epidemia focalizada en México, no era una pandemia que afectara a todos los países del planeta. Claro. De modo, y eso, hablando del turismo, pues representa que también van a haber restricciones y va a haber una aversión al viaje internacional. Correcto. De los países que normalmente nos visitan, de los extranjeros que visitan México. José Manuel López Campos, permítame un segundito, nos va a comer el corte comercial. Permítanos una pausa, no se retire de la línea, hacemos una pausa comercial y volvemos para seguir conversando con usted. 8 de la mañana, 36 minutos, pausa y regreso. 8 de la mañana, 39 minutos, seguimos conversando, retomamos este programa de noticias para seguir conversando precisamente con José Manuel López Campos, el presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur. José Manuel nos platicaba en torno en este contexto de la economía y el paso que sigue. Bueno, pues Antonio, lo que ahora le corresponde a este sector económico es trabajar coordinadamente con sus autoridades y en los tres niveles, tanto en municipios como estados y la federación. Ha habido muy poca coordinación en estos periodos de pandemia, entendible por la gravedad de la crisis, pero se necesita ya de homologar procesos, homologar protocolos y atenderlos de una manera coordinada. Ese es uno de los primeros pasos en los que tiene que centrarse la atención de la actividad turística, garantizarle al usuario, garantizarle al turista, garantizarle al que se puede interesar en venir a nuestro país, que los destinos turísticos son seguros, que los establecimientos cumplen con todos los protocolos y por eso no tengan riesgo de contacto, certificarlos en los anti-COVID, o como han utilizado el nombre en algunos establecimientos y a nivel internacional como COVID-free, porque el temor al contagio va a seguir presente en tanto no se descubre una cura o una vacuna efectiva contra esta enfermedad. Tendremos que convivir con el virus porque el mundo no puede parar. Y México y los demás países van a ser distintos después de la pandemia. Cambiarán los hábitos de consumo, cambiarán las preferencias incluso de los productos y de la forma de utilizarlos. Ya ha cambiado hasta la manera de comunicarnos. Ya no son reuniones presenciales, ahora tenemos muchas reuniones en videoconferencias. Y estos cambios llegaron para quedarse. Porque no solamente tenemos que pensar que después de controlada la pandemia y disminuido el riesgo y aún con una vacuna o con una cura, pues no quedamos exentos de que se puedan presentar nuevas contingencias sobre eso, y va a haber que trabajar en la resiliencia, en que estemos preparados para que en una eventualidad como esta no se paralice la economía del mundo y no se tenga una afectación de la magnitud que se está teniendo. En los próximos días vamos a desafortunadamente escuchar de los anuncios de quiebra de grandes empresas que jamás hubiese pensado que podrían estar en esta situación, y por una afectación de 90 días en las que la previsión del tiempo de recuperación les hace pensar que no van a poder afrontar sus compromisos económicos. Y estamos hablando de las grandes empresas. Pero en nuestro país el principal problema va a ser la supervivencia de las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que requieren el mayor apoyo. Correcto. Entonces, dicho lo anterior, y son en el sector turístico cerca de 450,000 empresas micro, pequeñas y medianas que son proveedoras o que están ligadas a la cadena de las grandes empresas turísticas. Claro. Y cuando ya mencionamos que 10 millones de empleos dependen de esta actividad, pues representa un problema al que hay que atender y al que hay que apoyar. Correcto. Entonces, después de estos aspectos que ya mencionamos de lo que se necesita en primera instancia,
El segundo, al trabajar con los protocolos y capacitar al personal, Sí. se necesitan de las certificaciones que garanticen esto, pero se va a requerir de financiamiento, Antonio, se va a requerir de recursos para Claro. poder sostener esa falta de liquidez que se tendrá por la disminución de los ingresos. Correcto. Debo decirte que hoy son prácticamente 3 puntos en la República en donde ya se reanudó la actividad turística por Sí. considerarla esencial o por estar ya los estados en el semáforo naranja, Sí. en Quintana Roo, en Baja California Sur y en la Riviera Nayarita. Pero las ocupaciones son, Sí. a pesar de que la restricción Ujú. indica que pueden estar al 50%, al 30% de su capacidad, en conjunto no llegan en ninguno de los lugares ni al 15%. Correcto, Te muy puedo bien. poner como ejemplo Quintana Roo, en la Riviera Maya la Sí. ocupación fue del 10% en estas 2 semanas que llevan abiertos Correcto. la mitad de los cuartos de hotel. Muy bien. En la zona de Cancún fue del 14%, Sí. y en Cancún Centro del 20%, que fue la que tuvo una mejor desempeño. Correcto. Pero estos números no sostienen una actividad económica de esta naturaleza, por lo que el siguiente punto, y muy importante, se va a requerir de una gran labor Sí. de promoción, en la que con las autoridades, los estados y los propios empresarios Sí. se va a tener que promocionar los destinos. Muy bien. José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servitur, le agradezco muchísimo que haya conversado esta mañana con nosotros. Sí, son tareas muy pendientes que vamos a prestarles especial atención para seguir conversando en otros programas con usted. Muy amable, muchísimas gracias, cuídese. Gracias y que tengan buen día. Igualmente, hasta luego. Es el presidente de la Concanaco Servitur.